Bueno, pues aquí estamos en el podcast Reos de la Res. El tema de hoy es el yo en la filosofía india, y es que no hay idea que se salve de la ambigüedad y por tanto de las trincheras de la discusión filosófica. La idea de yo en sus distintas modulaciones ha sido, cómo no, una de esas ideas cumbre en torno a la cual se han constituido éticas, métodos y prácticas e incluso cosmologías o metafísicas de distinto signo. Y no nos estamos refiriendo al cogito cartesiano, al yo de los románticos o al yo trascendental de la fenomenología, sino a ese territorio filosófico de la India donde la preocupación en torno al yo, al conocerse a sí mismo, ha pautado la elaboración de las grandes líneas de pensamiento y de praxis vital desde sus inicios. Si nos dice el Upanishad del Gran Bosque, lo que ha de contemplarse y escucharse es nuestro propio ser. En esto debe reflexionar y meditar, pues quien contempla y escucha lo que en verdad es, y reflexiona y medita en sí mismo, logra conocer toda esta creación. Esto parece que nos augura que profundizar en la comprensión de sí mismo, de lo que podríamos llamar, y esta es una palabra central que trataremos de clarificar, nuestro Atman, nos permitirá comprender todas las cosas. Pues las Upanishads, textos cuna de las múltiples escuelas de pensamiento indio, nos hablan, según dicen los estudiosos, de una correspondencia oculta entre el Atman y el cosmos. Así, conocer el Atman, que somos, implica encontrar en él los rastros de las correspondencias secretas con el Brahman, con la totalidad de lo real. En ese descubrimiento parece hallarse el modo de descifrar la existencia para la salida del ciclo kármico de las reencarnaciones, o sea, del sufrimiento. Este fue el camino que el Buda mismo emprendió, pero, dicen, hallando que al final del camino de la sabiduría, de la meditación, no se encuentra ningún Atman, no hay yo. Anatman es una de las tesis principales del budismo. En lugar de exponer la verdad oculta y las correspondencias que subyacen a la realidad cotidiana, como pretendían hacer las Upanishads que acabamos de mencionar, el budismo primitivo trata de desenmascarar esa realidad como meramente convencional. Es decir, dándonos cuenta de que somos un conglomerado de factores, carente de un sí mismo central trascendente o Atman, cortamos las raíces al deseo, que ya no tiene un yo cuyo interés personal, preferencias y disposiciones dirigen la acción. De modo que la cadena de producción que genera sufrimiento desde la ignorancia, puede ser interrumpida y podemos liberarnos. De este modo, en la India nacen dos grandes respuestas propuestas en torno a la idea de yo, hinduismo y budismo, dentro y a partir de las cuales nacerán, a su vez, variaciones, no solo ante este nodo del Atman, sino ante otros muchos, en la generación de un paisaje de escuelas absolutamente rico y profundo. Hoy vamos a dirigir la atención a centrarnos en este asunto del yo, para tratar de entender un poco más el trasfondo de su problemática y, sobre todo, para averiguar qué luz puede arrojar hoy sobre nuestras vidas tecnourbanas del siglo XXI, donde parece que la psicología, cada vez con más influencia de estas tradiciones, está tratando de afrontar este reto hindú, vamos a decir así, del yo, en un contexto antropológico nada fácil, donde hay mucha predominancia vital del yo, que ahora somos consumidores, nuestra marca personal, fan, etc. Bueno, de todo esto vamos a hablar en el episodio de hoy con dos fantásticos conocedores de primera mano de la filosofía india. Somos conscientes, no obstante, que si el dios Indra, nos cuentan, tardó 105 años en conocer el Atman, en un podcast nos vamos a quedar un poco cortos. Sin embargo, vamos a intentarlo. Va a ser ahora mi compañera Aurora la que va a presentar a estos dos maestros que tenemos con nosotros y a los que les pasamos, como no, esta patata caliente. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Ignacio, por esta presentación. Y bueno, yo voy a presentar a estos ponentes con los que contamos hoy, aunque para muchos de nuestros oyentes probablemente no van a necesitar presentación. En primer lugar, contamos con Javier Ruiz Calderón. Javier realizó sus estudios de filosofía de licenciatura y doctorado en la Universidad Pontificia de Comillas,
centro donde además impartió, entre otras asignaturas, historia de las religiones, filosofía de la religión y filosofías no occidentales. Ha vivido 6 años en la India, en distintas instituciones académicas y religiosas. Actualmente es profesor en la Universidad Complutense de Madrid, dando asignaturas como Filosofía de Asia, Introducción al Budismo e Introducción al Hinduismo. Entre sus publicaciones, por si alguien también después quiere apuntar y rebobinar tras escuchar este capítulo, podemos destacar los siguientes libros: El hinduismo y su actualidad, del año 96, Dhammapada, del 2004, Breve historia del hinduismo, el del 2008, la Bhagavad Gita, de 2008, bueno, la traducción, Vedantasara, la esencia del Vedanta, 2009, la entrega a lo divino, esbozo de una filosofía de la religión, del 2019, lo religioso, diversidad, unidad y estructura, de 2021, que es el hinduismo, en 2024, y pendiente de publicación, Tavaboda, el conocimiento de la realidad. Por otro lado, también contamos y tenemos el absoluto honor de contar con Vicente Merlo. Vicente es doctor en filosofía, indólogo especializado en yoga, budismo e hinduismo. Su investigación se centra particularmente en la obra de Sri Aurobindo, de quien es su mayor estudioso en lengua española. Realizó sus estudios en Bombay, Pondicherry y Auroville. Bueno, que ya adelante me disculpo por mi pronunciación. Y ha sido investigador en el Centro de Estudios Interculturales Vivarium, dirigido por Raymond Paniker, miembro del Consejo Asesor del Parlamento de las Religiones del Mundo en Barcelona del 2004, además de que ha publicado una decena de libros sobre autores y filosofías indias y de la religión. Su último libro se titula Eres inmortal, experiencias cercanas a la muerte y un mapa del más allá, publicado en la editorial Siglantana. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí y tras este tan largo saludo por nuestra parte, bueno, os preguntamos también qué tal estáis, cómo os encontráis. Pues saludos, Ignacio y Aurora. Es un placer estar aquí con vosotros y también con Javier Ruiz Calderón, y espero que sea interesante la conversación. Hola, hola a los tres. Bueno, parece que estamos todos muy contentos de estar aquí, yo también. Creo que el tema es fabuloso, desde luego. Y no tenemos 105 años, pero haremos lo que podamos. Quizás no haga falta 105 años ni un año, ya que el Atman, primero, no puede comprenderse mentalmente, intelectualmente, y segundo, porque como está fuera del espacio y el tiempo, no es cuestión de recorrer ningún camino largo y arduo para llegar a conocerlo, o más bien serlo. A lo mejor perdiendo la noción del tiempo en una conversación, avanzamos un poquito. Sí. Hombre, para percibir el Atman no hace falta tiempo porque el Atman depende. Es que hay tantas teorías diferentes, pero yo creo que en la India sobre el Atman. Entonces, pero yo creo que Vicente y yo coincidimos en buena parte de lo que pensamos sobre el Atman, no en todo, pero en una buena parte. Y el Atman en realidad no hace falta hacer nada de particular para llegar a percibirlo porque lo estamos percibiendo continuamente. Solo es cuestión de comprenderlo. Es como cuando uno está buscando las gafas y no sabe dónde están, y de repente te das cuenta que las tienes puestas. Pues algo así. La percepción directa del Atman ya la tenemos, lo que pasa es que no nos damos cuenta de ello. Eso es lo que diría, yo creo que casi toda la tradición hindú lo diría, la tradición budista no lo diría. Bueno, no se puede generalizar. Dentro del budismo, en el budismo Theravada y el budismo Madhyamaka, dicen que no hay Atman. Pero en el budismo Yogacara dicen que no hay Atman, pero dicen que existe la naturaleza de Buda y que todos tenemos la naturaleza de Buda. Entonces eso ocupa el lugar del Paramatman, del Yo Supremo o de lo que sería el Brahman en el hinduismo. O sea que hay en el pensamiento indio, mientras presentabais, he hecho una lista de 6 concepciones del yo, pues aparte de la materialista, hay diversas concepciones tanto dentro del budismo como en el hinduismo y en el jainismo, que también tiene su propia idea.
Sí, veo que ya lo que he dicho al principio, que no hay concepto que se salve de la discusión filosófica, os habéis metido directamente y es de agradecer, pero si nos importa, vamos a dar un pequeñito pasito para atrás, pensando un poco en quien nos pueda escuchar y vamos a intentar de forma lo más sintética posible. Sé que es muy difícil, pero ¿qué es esto de la filosofía india? Y es verdad que el Atman es una idea, un nodo central en torno a la cual pues, hay problemáticas, variaciones y discusiones. Y, si y dentro de eso, desde, mm, desde dónde os sentís más cómodos vosotros para, o qué escuela o qué matriz simbólica, por decirlo así, os ayuda a entender con más claridad esto. Bueno, Puede pues empezar quien quiera, Vicente. Pues. vamos allá. Hay una tendencia a unificar y homogeneizar toda la riqueza impresionante de la tradición hindú y budista. Y yo creo que hay que ser muy consciente de que no existe esa unidad en todos los aspectos dentro de las muchas ramas y escuelas y corrientes que hay en el hinduismo. Empecemos por el hinduismo, dejando claro, como se ha hecho ya, que filosofía india abarcaría no solo hinduismo y budismo, sino también por lo menos el jainismo y toda la tradición de los sikhs. Sikhismo suena un poco raro, pero los sikhs nos entendemos mejor. Creo que aquí nos vamos a centrar, por lo menos por mi parte, en el hinduismo y el budismo. Y dentro del hinduismo, como específicamente estamos hablando de filosofía, hay que recordar que se habla de 6 escuelas filosóficas, ortodoxas, clásicas. Yo propondría, o por lo menos por mi parte, me centraría en 3 de ellas. 2 constituyen una pareja, de hecho, que son el Samkhya y el Yoga, que aunque no utilizan la terminología del Vedanta, que es la tercera que propongo recoger, y más que el Atman hablarán del Purusha, la problemática sí que es similar, y por eso me gustaría también aportar la visión del Samkhya y del Yoga, que están muy unidos teóricamente. Pero quizás la más exitosa, o por lo menos de lo que ha llegado aquí en Occidente, es el Vedanta. Y termino diciendo que es muy importante distinguir entre diferentes concepciones del Vedanta. Tradicionalmente se sabe que hay un Vedanta dualista, con Madhva. En el otro extremo diríamos un Vedanta no dualista, que si me permitís llamaré radical, ilusionista, mayabádico, y aquí hay que matizar mucho, y luego hay una postura intermedia, y a mi entender de las más interesantes, que es la que representaba a Ramanuja. El Vedanta, que llamado radical ilusionista, estaría representado especialmente por Shankaracharya, pero después tiene muchos ilustres continuadores, incluso entre los maestros contemporáneos. Decía, y con esto termino esta primera intervención, que hay un punto intermedio que a mí me gusta llamar con Mahadevan Vedanta no dualista orgánico, lo que otras veces se denomina un no dualismo modificado o con matices, y que tiene cierta similitud con lo que voy a llamar el Vedanta integral de Sri Aurobindo, que es también se utiliza la expresión más recientemente de Vijnana Advaita Vedanta, porque la noción de Vijnana, que es muy importante, vamos a ver que corresponde a la noción de conciencia, energía supramental en Sri Aurobindo. Pues bien, de Ramanuja, en el Vishishtadvaita, al Vedanta integral y yoga integral, Purna Yoga de Sri Aurobindo, lanzo esta idea que para mí será un hilo conductor. No son incompatibles hablar de no dualidad y, sin embargo, reconocer que en esa conciencia, en esa realidad, en ese ser no dual, para Brahman, Purushottama, cabe perfectamente la multiplicidad. Esto es herejía para el no dualismo más tradicional, pero propongo que la lógica del infinito es distinta de la lógica aristotélico de lo finito. Por tanto, ahí tendríamos una primera presentación y en cada una el Atman se entiende de manera distinta.
Pero para no abusar demasiado de esta primera palabra, le paso la palabra a Javier o a vosotros, que seguro que matiza estas 3 o más versiones del Vedanta. Bien, muy interesante. Bueno, primero como la parte un poco enciclopédica que has mencionado, que yo creo que está muy bien hacer ese panorama. En el Sankhya y el yoga, la idea principal es que yo soy un puro sujeto, un ser espiritual, un alma cuya única característica es la conciencia. Y todo lo demás, todos los demás procesos físicos y mentales no son yo. Es una idea del alma como es la dualista, es el dualismo radical. Yo soy un puro alma y todo lo demás es materia que yo percibo pero que no tengo nada que ver con ella. Esa es una modalidad, lo que has mencionado en Sankhya y en el yoga, que se parece también a lo que diría el jainismo, con otras palabras. Luego está la perspectiva materialista, que es que somos materia, la conciencia es un producto de la materia. Yo creo que no hace falta que entremos con detalle para nada en esta filosofía, porque es muy frecuente en Occidente. La mayor parte mucha gente, la mayor parte de la gente actualmente, pues tienen una visión del mundo materialista. Y hay otros que tienen otras religiones, cristianos, etcétera. Eso se parece a una de las escuelas del Vedanta. Y entonces, del jainismo, como se parece al Sankhya Yoga, yo prefiero que ya no hablemos mucho más de esa tradición dualista, porque yo creo que no nos atrae a ninguno de los dos, sino que nos centraríamos más en el Vedanta. Y luego la otra gran tradición, que es muy importante, es la gran parte del budismo, en la cuya doctrina principal es la idea del anatman, que no hay un yo. Es decir, no hay un yo sustancial, sino que somos un agregado, un conjunto de componentes físicos y mentales, como un organismo psicofísico que se junta y luego se disuelve. Dura un tiempo, la parte física, la parte psíquica dura más, pero al final cuando uno llega al despertar o la liberación, pues eso ya no se dice más sobre eso. Hay escuelas que dicen eso desaparece para siempre, budistas. Otras escuelas dicen eso, otras no se meten. Otras, bueno, hay diferentes discusiones sobre eso. Pero es la negación de que haya un yo sustancial. Y eso a mí me parece correcto en lo que se refiere a lo que llamamos normalmente el yo. Esta persona que está hablando, estos seres humanos, la parte física y psíquica, yo creo que el budismo tiene razón. Es un agregado, un conjunto de cosas interrelacionadas. La cuestión es si hay algo más allá de eso. Entonces, las escuelas del Vedanta dicen que sí, que en el fondo, somos un Atman, una realidad que es eterna, que es conciencia, podríamos decir, es conciencia, en realidad es eterna, es consciente, es experiencia de beatitud. Hay algo eterno en nosotros. Ahora bien, claro, las 3 escuelas del Vedanta, a mí la que me gusta es el Vedanta no dualista, al que los adversarios llaman Mayavada, la escuela de la ilusión. Ese es el nombre que solo usan los adversarios. Ese no. Entonces es un poco. A mí me parece que es como llamar, por ejemplo, al catolicismo papismo, que es como le llaman los adversarios. Es coger una cosa llamativa y que suena mal, y entonces se denomina con esa palabra a la escuela adversaria. Es como, por ejemplo, al budismo Yogacara le llaman Vijñanavada, la teoría de la conciencia. O al budismo Madhyamaka le llaman Shunyavada, la doctrina del vacío. Se coge una cosa que suena un poco chunga y se denomina así siempre esa escuela. Bien, pues a mí me gusta el Advaita no dualista, el Vedanta no dualista, porque afirma que solo existe Brahman, que es la realidad eterna y absoluta. Y todo lo demás no se dice que no exista, no se dice que sea asat. Sat es lo absolutamente existente, lo eterno. Asat es lo que no existe en absoluto. Lo que se dice es que voy a usar palabrotas, Sat Asat Anirvachaniya, que es indescriptible o inexplicable como Sat y como Asat. Es decir, no es ni una realidad absoluta, ni es una inexistencia total.
es simplemente una realidad relativa. Lo propio del yo individual, de las entidades que percibimos, es que son relativamente existentes, existen relativamente, es decir, que son pasajeras y son insustanciales. Y una diferencia muy grande con el tipo de Vedanta que prefiere Vicente es que yo también, o sea, según el Vedanta, este intermedio entre el puro dualismo y el puro no dualismo que le gusta a Vicente, y en esa línea también Sri Aurobindo, ahí se afirma que el Atman individual es eterno. O sea que cada uno de nosotros, hay algo en nosotros que individualmente es eterno y vamos a existir eternamente como individuos. Eso es lo que rechaza el Vedanta no dualista. El Vedanta no dualista dice que lo único eterno es el Brahman y que yo soy idéntico al Brahman, pero no hay un yo individual eterno, sino que es el yo absoluto. Esa es la diferencia principal en las teorías del Atman de las dos tradiciones. A mí me parece muy bien este diálogo que tenemos porque en realidad estamos representando humildísimamente el diálogo entre Shankara y Ramanuja, que son los dos grandes representantes de esas corrientes. Shankaracharya, representante del no dualismo, y Ramanuja, el más grande filósofo y pensador teísta de la India. Bueno, haremos lo que podamos para estar a la altura. Y el Vicente nos tiene... Hemos así pensado, que conste. Yo creo que Sí, la caracterización de Mayavada no es peyorativa, y ni siquiera la de ilusionista, aunque confieso que quizás esta puede molestar más a los partidarios de este no dualismo radical. Y digo que Mayavada es puramente descriptivo, porque a mí me parece innegable que la doctrina, la concepción de Maya, se interprete esta como se interprete, que está por ver, resulta absolutamente crucial en la filosofía de Shankaracharya y todo el no dualismo que continúa su visión. Y lo cierto es que, primero que una vez más hay varias interpretaciones. Hay una interpretación más moderada que considera que, bueno, todo el mundo, la manifestación, es una manifestación, no, porque en última instancia se considera que no es real. Y fijaros, a mí siempre me ha llamado la atención ese as que tiene Shankara oculto en la manga, que es el decir solo lo eterno es real. Como el Atman, que no es otra cosa que Brahman, es decir, la conciencia aparentemente finita, en realidad, en el verdadero autoconocimiento, el conocimiento de sí mismo, el conocimiento del Atman, mostraría que no es individual, sino que solo existe esa conciencia impersonal, absolutamente trascendente, y que todo lo demás es maya, se dice. Efectivamente, anirvachanilla, es inexplicable, es indescriptible. Pero te preguntaría, Javier, cuando termine, ¿no crees que si no desrealizar toda la riqueza de la manifestación sí que ha desembocado históricamente, y creo que en la lógica de Shankara, a una desvalorización de toda la manifestación? Esto es lo que me parece más grave. Aun considerando, haciendo malabarismos con Shankara, que, hombre, no, auténticamente real, porque solo eterno es el Atman, que es Brahman, pero lo otro es relativamente real. Vale, relativamente real, pero no me lo desvalorice usted hasta el punto de que en la práctica se desvalorice todo lo que es el pensamiento, todo lo que son las emociones, todo lo que es el cuerpo, todo lo que es la historia. Si toda la manifestación es maya y queda desvalorizada, las consecuencias, las implicaciones que tiene son muy importantes. Y en ese sentido, la visión de Maya diferente que ofrece, por ejemplo, Sri Aurobindo sería decir, es que es una interpretación de Maya que para empezar no corresponde con el significado original ya en los Vedas, donde Maya es el poder, Maya es la Shakti, el poder que tiene el absoluto para manifestarse en el espacio y el tiempo.
es el poder creativo, por eso en cierto sentido se puede identificar Maya y Shakti, y todo este universo es el propio Brahman. Claro que Sarvam Brahman, que todo es Brahman, pero todo es Brahman porque Brahman es no solo trascendente, sino también inmanente. Inmanente significa que absolutamente todas las formas que existen, no formas vacuidad, como dice el Sutra del Corazón y el budismo, sino que forma en su esencia, con todas las comillas que queramos, es también Brahman. Y último punto, vuelvo a lo de la unidad y la multiplicidad. Sé que se ha interpretado de maneras muy distintas, pero si en algo, en muchas cosas coincidimos con Javier, es que a la hora de leer la Bhagavad Gita, que es parte del triple canon aceptado por todas las escuelas del Vedanta, Shankara fuerza lo que dice la Gita de una manera considerable. Sé que se puede interpretar de distintas maneras y que no es definitiva esta afirmación, pero enfocaría en esa afirmación de Krishna a Arjuna cuando le dice que voy a traducir ya que está de moda como fractal eterno, una porción amsa, sanatana amsa, una porción, y aquí es la interpretación, en tanto que porción, fragmento, parte, fractal de la conciencia infinita, existe también eternamente. Y no es que eso no sea Brahman, es que Brahman, la conciencia infinita, se puede permitir el lujo de ser simultáneamente uno y muchos. Es decir, que los muchos no son peleles de la manifestación, sino que son el propio Brahman enriquecido, multiplicado, y en el corazón de todo lo finito está lo infinito. Bueno, lo dejo ahí para no enrollarnos excesivamente en monólogos muy largos, ¿no? Sí, yo igual, bueno, si Javier tú quieres responder igual brevemente, querría reconducir un poquito la conversación al tema al que nos estábamos, bueno, sobre el que versa el capítulo, pero si quieres responder brevemente también. Vale, y lo reconduzco de paso, así. Bien, pues muchísimos temas muy interesantes. En el Upanishad se dice, Sarvan Kalu Idam Brahma, todo esto es Brahman. Claro, en el Advaita Vedanta, ¿qué es el mundo? El mundo es Brahman, es la conciencia pura. No hay, bueno, lo que pasa es que todo lo que sucede en el mundo es pasajero e insustancial. Es cierto que tiene solo un valor relativo. Y para todas las... en el hinduismo en general se habla de 4 valores que son Artha, Kama, Dharma y Moksha. Artha, los valores materiales; Kama, pues, el amor, los valores afectivos, interpersonales, etc. Dharma, la ética, la religión en sentido más ritualista o más el orden, lo que da orden psíquico y social. Esos son los valores relativos, que mientras estemos percibiendo este mundo, son los valores que tenemos que cultivar y que desarrollar. Y moksha, el valor absoluto, que es la liberación, que es el conocimiento al final, el conocimiento de la realidad, que libera del apego, del sufrimiento, etc. Entonces, bueno, cuando una persona alcanza moksha, la liberación, sigue percibiendo este mundo, pero a la vez se da cuenta que este mundo es Brahman. Es un ejemplo tradicional es que vemos una serie de objetos hechos de barro, pues percibimos un elefante, un caballo, una sartén, pero a la vez percibimos que todo eso es barro. Del mismo modo, seguimos percibiendo este mundo mientras existimos, pero a la vez percibimos que Sarvan Kalu Idam Brahma, todo esto es Brahman. Entonces la diferencia... Es verdad que Maya significa el poder creativo, de Ishvara, de Dios. Según el Advaita Vedanta, el Vedanta no dualista, Dios es la visión de lo absoluto de Brahman desde un punto de vista ignorante. Claro, eso es... no está de acuerdo en las tradiciones teístas, que creen en un Dios personal, que tiene voluntad, inteligencia, que actúa, etcétera, que interactúa con los seres humanos.
Y luego en la Gita es un tema muy interesante porque como es tan variada y sin duda múltiples autores, en la Bhagavad Gita está compuesto de múltiples elementos, cada uno puede ir eligiendo diferentes fragmentos. Y hay algunos que son más no dualistas, otros no dualistas con distinciones. Hay alguno incluso que es dualista completamente. En un momento de la Gita se dice que hay almas que van a estar eternamente reencarnándose. Bueno, entonces hay que ver lo de la Gita, hay que estudiarlo muy despacio. Pero la idea aquí, en este debate que tenemos, centrándonos en el tema del Atman, del yo, de la identidad personal. Claro, creo que los dos aceptamos que hay un punto de vista, el yo psicofísico no es nuestra verdadera identidad. Nuestra verdadera identidad es el Atman eterno, que es ser, conciencia, beatitud. Bien, pero la diferencia, claro, es que para el Advaita Vedanta solo hay un Atman eterno que es idéntico al Brahman. En cambio, para el Vedanta Visistadvaita, yo diría que Sri Aurobindo diría lo mismo, hay un Brahman, hay un absoluto que tiene elementos de ser personal. Es personal y no personal. Bueno, tiene elementos de una divinidad personal. Yo creo que Sri Aurobindo propendía hacia el Vaishnavismo de alguna manera. Bueno, es decir, era la línea dentro del hinduismo de los devotos de Vishnu. Pero bueno, la diferencia principal es esa. Según el Advaita Vedanta, el Atman, yo soy Brahman. Según el Vedanta, el Visistadvaita sería yo, mi Atman, es individual, hay una pluralidad de Atman y todos ellos existen, son un momento, forman parte, existen en el seno del Brahman. Creo que esa es la distinción principal. Yo creo que ambas filosofías o ambas teologías pueden llevar a la liberación, que eso es lo que a mí me interesa. Más que eso, pero bueno. Genial, Javier. O sea, yo creo que vamos con las distinciones que habéis hecho. Y bueno, en esta línea, y también por ver la visión de Vicente, aunque igual es un poco, quería ver si pudiéramos comprobar, bueno, que ya lo ha hecho Javier, atenernos más estrictamente a lo que entendéis vosotros por Atman, aunque igual es un poco injusto pedir una univocidad con un concepto tan complejo y tan rico. Viendo también cuál sería su relación con alguna serie de ideas que tenemos muy arraigadas en el ámbito occidental, como es el tema del yo, de la conciencia, del alma, de la subjetividad. O sea, bueno, ya ha mencionado Javier, ¿no? Esa idea de que el yo psicofísico no sería nuestra verdadera identidad y que tendríamos que engarce con lo eterno. ¿Qué pensáis sobre estas identificaciones y paralelismos que hacemos entre la idea de Atman con la de yo, conciencia, subjetividad? Y si esto acaso puede suponer algún tipo de problema a nivel teórico práctico. Y bueno, le doy la palabra a Vicente. Disculpad que tenía el audio, el micro desactivado. 3 o 4 conceptos importantes y que se relacionan muy estrechamente con el Atman. Sin duda podemos decir, y Javier lo ha repetido, que el Atman podemos concebirlo ante todo como conciencia pura. No cabe duda que en muchas ocasiones, o definitivamente, es la subjetividad como opuesto a cualquier objeto. Upanishads, el Atman es el sujeto que nunca puede convertirse en objeto. No solo objeto material, externo a nosotros, sino también lo que un poco desde la fenomenología llamaríamos cualquier contenido de nuestra conciencia. Es decir, de ahí que al principio decía que el Atman es incognoscible. No podemos conocerlo si por conocer entendemos el conocimiento dualista, donde yo soy el sujeto que va a conocer un objeto. El Atman es ese yo, otro término que mencionabas. De hecho, muchísimas veces se traduce como yo, si se quiere como
el sí mismo, el self famoso. Incluso el término alma, que creo que era el otro que mencionabas, muy frecuentemente, y no solo en el pasado, se ha elegido traducir Atman por alma. Lo que pasa es que esto desemboca en el problema de cómo entendemos la noción de alma, si es en un sentido dualista, y esto significa concretamente que estamos radicalmente separados de Brahman, de la divinidad, de Dios, que se concibe como totalmente otro. Desde luego, en ese caso, el Atman en el que nos estamos centrando un poco no es el alma individual, creada y separada de Dios. Vale, he perdido un poco el hilo, pero justamente has mencionado 4 términos fundamentales. El Atman efectivamente es conciencia pura. Bueno, y dado que es subjetividad, a mí me gusta caracterizarla más bien como sujeto autoconsciente. Sé que esto también puede traer polémica, pero nuestra esencia personal, que dicho sea de paso, sé que es difícil, pero intentemos no olvidar nunca que ninguna representación mental, ningún concepto va a hacer justicia ni tiene demasiado sentido a esa realidad que estamos denominando el Atman, que es nuestra esencia personal o transpersonal o impersonal. Ha salido la cuestión que me parece muy importante de si Brahman es personal o impersonal. Y podríamos decir, y el Atman también. Aquí vuelvo a la expresión que Sri Aurobindo decía, la lógica del infinito, pero que creo que no cae en contradicciones, sino que simplemente presenta paradojas que bien entendidas quedan resueltas. ¿De verdad que se contrapone personal a impersonal? Cuando se enfatiza tanto por parte de determinado Advaita que Brahman es impersonal, ¿qué significa esto? ¿O es que estamos concibiendo personal de una manera muy limitada, muy restrictiva, y obviamente no se trata de que Brahman sea una persona humana finita, pero sí que se pueda concebir como un Purusha, el Purushottama, el Espíritu Supremo, el Espíritu Infinito, que es tanto personal como impersonal. Desde una concepción que yo llamaría integral de lo personal, ¿cómo vamos a concebir la realidad última, primigenia, fundamental, como menos que personal, que es como muchas veces se entiende la noción de impersonal? ¿Cómo no va a tener libertad? ¿Cómo no va a tener autoconciencia? ¿Cómo no va a tener aquello que caracteriza a la persona? Y persona empieza refiriéndose a Dios más que al ser humano. Por tanto, una vez más, no estamos con una lógica mental muy reducida contraponiendo personal a impersonal. ¿No será Brahman? Para Brahman sería el término que podría enfatizar lo impersonal, y Purushottama, término tan querido por la Bhagavad Gita, justamente para decir que está más allá del Kshara y del Akshara Purusha, del Purusha transitorio, pasajero, y del Purusha permanente, impermanente y permanente, está el Espíritu Supremo, el Purushottama. Y yo diría que es una manera de señalar en la propia Bhagavad Gita a esa trascendencia de la división entre personal e impersonal. Fijaros que van apareciendo el problema de lo uno y lo múltiple, en Brahman, el problema de lo personal y lo impersonal, reciben una nueva luz, a mi entender, desde un no dualismo, y subrayo que es no dualismo, si no es obvio lo comentamos, pero integral, que no deja fuera de sí. Ya Hegel nos enseñó que había el infinito malo, una manera deficiente de concebir lo infinito. Termino con esto. De cara a la liberación, claro, la gran diferencia es, una vez más, que en el Vedanta tradicional se está pensando en liberarse del cuerpo, de la mente, del mundo, del samsara, y en el Vedanta Advaita integral
lo que se piensa es en la posibilidad de una liberación en el cuerpo, en el mundo. La figura del Jivanmukti está ahí, si hace falta la comentamos, pero es una revalorización y resacralización tal de la manifestación en sus múltiples niveles, en su cosmología septenaria, si se quiere, y una revalorización, porque es real, aunque aceptemos que relativamente, de toda esta manifestación material. Es Brahman el que ha querido, y quién, si no, expresarse incluso en lo aparentemente contrario a él mismo, en la materia, en la inconsciencia, para en un proceso evolutivo, de nuevo punto central en la posible divergencia, conseguir que se exprese toda la gloria del espíritu infinito trascendente en la materia. Qué interesante, este diálogo es interesantísimo y nunca lo hemos hecho así despacio, ¿verdad? Que es una ocasión genial que nos estáis dando después de tantísimos años. Claro, sobre la idea de lo personal, claro, referido a Brahman, pero se refiere también al Atman, al yo, porque es verdad que si creemos que el Brahman no es personal, pues el Atman tampoco es personal en el fondo. Lo que es la persona es, pues estos seres humanos son personas que estos seres humanos son pasajeros y desaparecerán, como todo lo temporal, según la Advaita Vedanta. Entonces, por eso el tema de la personalidad o no de Brahman es importante. A mí me parece muy, desde luego, la idea que tenemos de lo impersonal, cuando nos imaginamos, en nuestra experiencia hay cosas que son impersonales. Entonces nos imaginamos una piedra o un objeto así. Un animal nos parece un poco personal, luego el ser humano es personal. Tenemos experiencia de este tipo de seres. Y cuando nos imaginamos Brahman como impersonal, nos lo imaginamos como una fuerza, una energía, una cosa así. Pero claro, es que Brahman en ningún momento se dice que sea impersonal. Se dice que está más allá de todas las dualidades, incluida la de lo personal y lo impersonal. Es neti, está más allá de todas las dualidades, sujeto y objeto. Pero por otra parte, se aparece como todas estas dualidades, como sujeto y objeto, como personal, impersonal, etc. Lo que pasa es que todo esto, esta apariencia, es pasajera, es relativa y nace y muere, como todas las cosas mundanas. Entonces, me gusta mucho un término, Brahman está más allá de lo personal y lo impersonal. En un texto de Sri Aurobindo me gustó mucho la palabra que usaba, que decía que Brahman es suprapersonal. Me parece un término muy adecuado, porque no es impersonal ciertamente, pero está incluso más allá de lo personal, de lo que le llamamos personal en relación a los seres, a las personas que conocemos, que somos los seres humanos. Encaja mucho. Sri Aurobindo introduce grandes ideas, por ejemplo, lo que has mencionado levemente de la evolución, y grandes aportaciones que no estaban en la tradición india y que proceden de Occidente. Entonces las integra en una forma de neovedanta muy original y muy potente, desde luego, pero yo creo que cada vez tengo más claro que se enraiza en la tradición de los devotos de Vishnu, del Vaishnavismo dentro del hinduismo, que dicen, es verdad que la Bhagavad Gita va más en esa línea, va en una línea más teísta en el fondo. Hay diferentes concepciones de lo divino, pero el teísmo del Dios personal es lo que acaba predominando, desde luego. Los devotos de Vishnu dicen que hay tres aspectos de lo divino en la Bhagavad Gita, que son, por una parte, Brahman, que sería lo impersonal. Por otra parte, el Paramatman, que es el yo supremo. Bueno, sería Dios, lo divino es el yo supremo de todos los yoes, en el fondo. Pero sobre todo y ante todo es el Bhagavan, el Señor, el Purushottama, el Dios personal. Claro que cuando hablas de Brahman o de Bhagavan, de Purushottama, tú lo dices porque o sea, te refieres a él con pronombres personales, como de persona, porque él quiere esto y verbos que se atribuyen a seres vivientes, claro.
Y yo tengo que usar una terminología que no hay una terminología que esté más allá de lo personal y lo impersonal. Entonces, a la fuerza tengo que usar una terminología impersonal, que es como el mínimo común múltiplo. Pero no estamos diciendo que Brahman sea como una piedra, sino que está más allá de todo lo que conocemos. En eso coincidimos, pero luego el paso siguiente ya ahí nos seguimos. La diferencia esencial respecto al Atman es eso, que el Paramatman para el Vedanta no dualista es Brahman y el Jivatman, el yo individual, pues es perecedero. En cambio, en tu propuesta, la propuesta que tú representas o contra la que te identificas aquí, los Jivatman, cada uno de ellos tiene un núcleo eterno y que hay una multiplicidad eterna. Eso es la diferencia fundamental. Yo eso lo veo, me pongo un poco mal pensado. Me parece que es apego a la individualidad personal. Eso hay que superarlo. Sí, puede, bueno, no sé si queréis guiar un poco porque como veis nos vamos por las nubes con facilidad Javier y yo, así es que aunque también me gustaría responder, pero no me importa pasar a otro tema si queréis, ¿eh? No, yo creo que en el fondo estáis sacando todos los temas porque estáis tirando de los hilos y estamos disfrutando aquí como dos asistentes a ese gran debate de tradiciones que en gran medida desconocemos, pero que nos están pareciendo súper interesantes. Sí que simplemente eh, me gustaría comentar que creo que va en la línea de lo que estáis conversando y es... descartamos por completo en ambas tradiciones que se realice una identificación del Atman con el yo psicológico, egoico, esa parte, esa escala del ego está trascendida, ¿no? Em, por tanto, cuando se habla del yo en la India, no estamos hablando del yo tal y como lo entendemos en nuestra cotidianidad, ¿no? Ese yo es que yo soy, no sé, es que yo he hecho no sé cuánto, sino que ese es un momento a destejer, a superar. Y entonces, sí que me gustaría, y te doy la palabra ahora con esto, Vicente, que intentéis clarificar un poco más esto mismo que estáis haciendo, que es, vale, cuando uno hace todo ese método, ese proceso que no dura 105 años, sino que puede ser quizá instantáneo, pero en fin, cuando uno toca con los dedos el Atman, está tocando el Brahman también, pero ¿qué está tocando? ¿Qué rasgos tiene ese algo? O sea, ¿de qué está... mm, qué es aquello a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Porque desde una tradición, que luego es una pregunta que aparece por ahí, que hemos comentado, desde la tradición budista ya habéis dicho que, o desde algunas de sus escuelas, sí que hay una crítica directa, frontal a esta idea, y entonces quizá nos viene bien que dentro de vuestra discrepancia aclaréis primero la discrepancia frente al budismo y después dentro de esta discrepancia nos aclaréis un poco qué es ese Atman que toca con el Brahman, aunque sea teóricamente, no en términos de experienciales. Bueno, unas pinceladas de budismo, yo diría que parece que está claro que se niega, como en el Vedanta Advaita, llamémosle clásico, tradicional, shankariano, se niega la permanencia, eso todo es impermanente, anitya, anicca, se niega una esencia personal individual. El ser humano es un conjunto de agregados psicofísicos, efectivamente, y están en constante transformación. Las dos posibles salidas, si aceptamos que esto es común, sería una, me pregunto si no sería desembocar en una especie de nihilismo, materialismo, donde respecto al ser humano no hay nada de lo que ahora somos que perdure. Yo no creo que el budismo, con tanta riqueza y tanta profundidad, vaya en esta dirección.
aunque nihilismo se haya llamado en ocasiones, sino que lo que creo que sería la tesis fundamental del budismo sería: descartado que exista la individualidad espiritual, si se me permite hablar así, pero existe nuestra naturaleza búdica que es señalada ya desde el canon Pali como incondicionado. Oh bhikshus, ¿qué haríamos si no existiera lo incondicionado? Y en un estado nirvánico, podríamos decir, que es nuestra budeidad, nuestra naturaleza búdica. El Dharmakaya no lo identificaré con Shunyata, con la vacuidad, si acaso luego entramos en ello, pero también creo que caben interpretaciones absolutizadoras, si las ha habido, de la vacuidad luminosa, que aparecería en el Bardo del Dharmata, por ejemplo, en el libro tibetano de los muertos, pero yo creo que esta sería la apuesta fuerte del hinduismo. Olvidémonos de la identidad personal, pero descubramos aquí, y si no, en algún momento más allá, que tenemos una identidad, y es la identidad del Dharmakaya. Esa es nuestra verdadera naturaleza búdica, y todo el budismo apuntaría hacia eso. Aprovecho para preguntaros, Javier, y también a vosotros, ¿lo contrario no sería una especie de nihilismo? ¿Que no queda absolutamente nada del ser humano? Esto respecto al budismo, aunque sé que quedan abiertas muchas puertas. Dejadme que presente ahora la concepción de la relación entre el ser humano y lo divino, que a mí más me satisface hoy por hoy, de influencia claramente aurovindiana, hay que reconocerlo. Yo diría, primero, ha aparecido ya la cuestión del ego. Obviamente, y tú insistías ahora, Ignacio, el Atman y nuestra verdadera identidad tiene poco que ver con el ego. El ego es un constructo psicológico, eso es ahamkara en sánscrito. Es un constructo psicológico que las psicologías contemporáneas han estudiado bastante bien. La psicología del self, la psicología evolutiva, la psicología del desarrollo. Creo que hay un cierto acuerdo en que aquello con lo que solemos identificarnos no es más que una idea de nosotros mismos. Si se quiere, dicho rápidamente, un conjunto de patrones cognitivos, de patrones afectivos y de patrones conductuales. Respecto a este ego, estoy totalmente de acuerdo con el budismo. Javier decía algo parecido. Y con el Vedanta Advaita. Si eso estamos pensando que sobrevive, desde luego no. Esto sería nuestra identidad psicológica. El ego lo concibo como nuestra identidad psicológica, que en realidad no es identidad porque no hay mismidad, porque está en constante transformación. Pero quizás podemos descubrir una identidad más profunda, que yo llamaría identidad anímica. El alma correspondería, por decirlo en sánscrito, al Chaitya Purusha, y sería nuestra verdadera identidad, nuestra mismidad, que es la misma a lo largo de todo el ciclo de encarnaciones que, por supuesto, nos tomamos relativamente, pero en serio. Ahora bien, el alma, a su vez, sería una especie de delegado de manifestación del espíritu, el Jivatman, en terminología de Sri Aurobindo, que ya no es el ser vivo biológico, sino que es nuestra individualidad espiritual eterna, que está desde siempre y para siempre más allá de la manifestación, en comunión permanente con el Paramatman, o Brahman, o Parabrahman, o Purushottama, que también es nuestra identidad, nuestra verdadera identidad última. Se ve 4 niveles de nuestra identidad, y dejo aparte otro que lo complicaría más. Identidad psicológica, el ego. Identidad anímica, el alma individual o Chaitya Purusha, que es la misma a lo largo de las encarnaciones. El Jivatman, espíritu o mónada, abierta, por favor, no cerrada como en Leibniz, que está más allá de la manifestación del espacio y del tiempo, es nuestro Sanatana Amsa, nuestro fractal del infinito, pero que a su vez
está permanentemente en comunión abierto y reconociendo que es su propia identidad suprema, mi verdadera identidad suprema es el Parabrahman Purushottama, impersonal y personal, suprapersonal. Ese sería el juego de identidades que creo que satisface, al menos mi comprensión de la realidad, más que los otros esquemas que conozco. Porque entonces la manifestación y perfeccionamiento del alma a lo largo de la evolución cobra un nuevo sentido, que es, como decíamos, el recrear, co-creando la magnificencia, la belleza, la libertad, el amor, la compasión de lo infinito, aquí incluso en la materia. Lo dejo ahí de momento, ¿eh? Sí, yo antes de que intervenga Javier tenía una pregunta desde la más absoluta ignorancia y aprovechando que estáis aquí también. Entonces, esta discusión sobre el Atma, y también entendido como sujeto autoconsciente, ¿se atañería exclusivamente al terreno de los seres humanos? O sea, no englobaría a otro tipo de seres. Muy buena pregunta. No, yo diría, de los seres materiales que conocemos, los animales superiores estarían empezando a despertar la chispa de la autoconciencia, pero en el ser humano comenzaría a expresarse con mayor claridad. Pero pueden existir otros muchos tipos de seres que sean sujetos autoconscientes sin ser humanos. Humano significaría el alma encarnada en un cuerpo antropomórfico, en un cuerpo humano. Pero se puede ser sujeto autoconsciente, es decir, alma, en cuerpos absolutamente distintos. Genial, muchas gracias. Pues, Javier, si te continúa, pues puedes responder. Creo que si te es útil a ti, no sé si desde tus esquemas, estos cuatro niveles que ha planteado Vicente, para que podamos entender nosotros hasta qué nivel las posiciones que tú mantienes, hasta qué nivel acepta, digamos, si el Jivatman ya no, y el budismo quizá los niega a todos, ¿no? Así como para una primera representación de hasta aquí llega mi tradición, esto ya lo ve como apego, esto no, y el budismo quizá si ese budismo que planteábamos los niega a todos o no. vale, muy bien. Voy a decir unas pocas cositas. Sobre lo último de los animales, en la tradición de Vedanta se distingue entre varias partes o niveles del ser humano. Entonces está la parte más física, que es compartido por todos los entes que conocemos. Luego viene la vida, el prana, pranayamaya cosa, es la vida. Esto es compartido por todos los seres vivos, las plantas también. Luego viene otro nivel que es la sensibilidad, el tercer nivel, que es el manas. Eso lo compartimos con los animales también. Y luego el paso siguiente, que es la buddhi, que es el intelecto, eso ya es propio de los seres humanos. En esos cuatro. Entonces, según la tradición, todos los seres vivientes están en el ciclo de las reencarnaciones, son seres sintientes, por tanto son objeto de la conducta ética de los seres humanos. No podemos, la no violencia tan esencial en todo el pensamiento de la India, es porque ese yo individual o ese yo infinito, el Atman, según el hinduismo, todos los seres vivientes tienen o un Atman individual o bien son una manifestación, una apariencia del Brahman. De ahí sale la ética universal en las religiones de la India, en el hinduismo en particular, y muchísimo ya en el jainismo. No se puede hacer daño a nadie, a ningún ser. El jainismo habla de no hacer daño a las plantas, no hacer daño a la tierra, no hacer daño. Es una visión muy, muy, muy moderna, en cierto modo. Luego, sobre los cuatro niveles que has expuesto, muy interesante. Claro, el Vedanta no dualista rechazaría la existencia del nivel del Jivatma, un alma, un yo eterno inmortal. Eso no lo aceptaría. El budismo negaría el Jivatman, el yo individual eterno, y también negaría el Parabrahman, en lo absoluto. Pues que entre la Advaita Vedanta y el budismo
Yogacara y Madhyamika en concreto, bueno, las diferentes formas de budismo, hay una concuerdan en cierto modo porque en la mayor parte de las escuelas budistas no aceptan que que lo absoluto sea una realidad personal, si es que hay algo absoluto. Eh, mm, ¿Qué es lo que se toca cuando hablamos del Atman? El verdadero Atman sería la conciencia universal, la Advaita Vedanta, y entonces lo que tocamos es todo esto es Brahman. Esto que llamamos nuestra experiencia normal, esto es el Brahman. No hay que ir a buscarlo a ningún otro sitio. Y aquí tengo un esquemita en el que se ve para comparar budismo y Advaita Vedanta. Lo he hecho ahora con una pizarra que tengo. Bien, si hacemos una fenomenología del campo de experiencia, esto sería todo el campo de conciencia o el campo de objetual. En el centro estaría como el yo puro, ese punto central desde el cual el sujeto contempla lo que es el mundo, el conjunto de los objetos. Y este círculo interior es el yo individual. El sujeto puro percibe, entre otras cosas, el yo individual. El yo individual, el cuerpo, los procesos físicos y mentales, pensamientos, sentimientos, son aquello que es como más inmediato al yo puro, pero también son objetos. Entonces, el yo puro es puro sujeto. Y el cuerpo y la mente son objetos como esta mesa, como vosotros, pertenecen al mundo de los fenómenos. Bien. Es que, claro, eso es lo que diría el Sankhya dualista. Yo soy el puro sujeto y todo lo demás es objeto. Claro, lo que dice el Vedanta es que en realidad no hay un sujeto central, no hay un punto central diferente del campo. El campo de conciencia, en realidad, solo hay un campo de conciencia en el que se produce un efecto de yo. Parece que estamos mirando todo percibiendo el universo desde el centro de nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque aquí están los ojos, los oídos, las fosas nasales, hay muchos órganos de los sentidos acumulados y por eso parece que el yo puro se sitúa en medio de la cabeza. Pero en realidad, yo diría, según el Advaita Vedanta y según el budismo, no hay un yo puro, hay este campo de conciencia. Y luego el campo de conciencia se divide en dos partes, la que llamamos normalmente yo y en lo que es el no yo, habitualmente. Entonces, este cuerpo forma parte de mí y este ordenador no forma parte de mí. Lo que dice el Vedanta es que esta separación entre yo y no yo es falsa. Tenemos una idea sustancialista de nosotros como individuos, entidades como entes, es decir, como entes individuales, la sustancia de Aristóteles. Una entidad indivisible que está separada del resto de la realidad. Esto es una visión que no acepta ni el Vedanta no dualista ni el budismo. En realidad, este yo material, este yo psicofísico, es una parte de este campo de experiencia, es una parte del cosmos. Entonces, en realidad, es divisible perfectamente porque está compuesto de muchas cosas y está relacionado con todo el contexto, con todo lo que hay a su alrededor. O sea que no estamos separados como individuo. Yo no estoy separado del resto de la realidad y tampoco soy un individuo indivisible, de ahí viene lo de individuo, sino que soy un compuesto de múltiples ingredientes. Lo que pasa es que el Vedanta dice, esta separación entre yo, el Vedanta no dualista, perdón, yo y no yo es falsa. ¿Por qué? Porque todo es yo, solo hay yo. El budismo dice, esta separación entre yo y no yo es falsa. ¿Por qué? Porque no hay yo. ¿Veis? No sé si se entiende. Ambas filosofías afirman que la separación habitual, la idea normal que tenemos de un yo individual separado es falsa, y el Vedanta dice, porque todo es yo, y en realidad solo hay un gran yo universal que es Brahman. Y el budismo dice, esa separación es falsa porque en realidad no hay ningún yo. En ambos casos, esta separación se difumina, fuera. Y solo queda un gran campo de objetos o un campo de conciencia que sería el Brahman. Eso es por eso el Vedanta no dualista simpatiza con el budismo y acusan, en el hinduismo se acusaba a los vedantinos no dualistas de
budistas. Son budistas disfrazados, porque en realidad están negando que exista Dios, que exista el alma y que exista todo. Entonces sería un poco lo que decías, que caemos en el nihilismo, el Advaita Vedanta. Pues muy clarificadora esta representación gráfica final. A mí por lo menos me ha ayudado mucho y creo que los dos buenos esquemas que habéis puesto, tanto Vicente como Javier, ya nos permiten situarnos pues dentro de ese gran torrente que son estas escuelas filosóficas. Aurora, no sé si querías coger tú la palabra o, o tiro yo de algún hilo. No, sí, tira tú. O sea, yo tengo otras posibilidades, pero tampoco quiero cambiar mucho de tema. Pues a mí me surge en relación con esto una de las cosas que teníamos planteadas, pero me parece un buen momento para poder hablar acerca yo pensaba, esto último, la diferencia entre el budismo y el Vedanta no dualista, ¿sí? Em, eh, yo pensaba primero, entonces, ¿por qué tanta insistencia del budismo en el Anantman, ¿no? ¿Por qué tanta insistencia? Porque tienen quizá están vigilando la posibilidad de un apego, ¿no? Es decir, en una interpretación quizá personal de ese yo que es todo el campo es yo, pero si eso se interpreta de forma personal, pueden surgir apegos individuales y podemos estar obstaculizando quizá la liberación, que como ha dicho Javier, es lo que nos interesa aquí, ¿no? Es lo que ha interesado al final, lo que puede ser útil para la liberación. Y en relación a este contexto que estoy planteando, quiero hacer dos preguntas aparentemente sin importancia, pero y es entonces, ¿quién sufre y quién se libera? De aparentemente sin importancia nada. Yo creo que es absolutamente crucial y es una de las observaciones críticas más potentes si no hay nadie encadenado, esclavizado y si no hay nadie que tenga que liberarse. A mí esto me parece intelectualmente inadmisible, que se relaciona quizás con las versiones radicales de que, bueno, esto, si no Maya, es lila, un puro juego, ¿no? Un deporte. Entendido esto de una manera casi caricaturesca. Pero efectivamente, ¿dónde está el sentido de todo el esfuerzo, de todo el sufrimiento de la humanidad, si no hay un propósito y es real que hay alguien sufriendo, mucha gente sufriendo mucho, y que es posible una liberación de ese sufrimiento? Eh, Efectivamente, para personalmente esto me conduce al fortalecimiento de la hipótesis de un yo individual y eterno. Porque si no, puede ser un juego divertido, la mayoría de las veces para la mayoría de la gente no es demasiado divertido, sino más bien es un mal chiste, es un mal chiste contado por un idiota que decía aquel, ¿no? Dostoyevski creo que era, y por tanto, efectivamente, en ese proceso evolutivo que pasaría a ser real, está ocurriendo por algo, está siendo llevado a cabo por alguienes que son rostros personalizados, individualizados del alguien supremo, y por tanto sí que hay alguien. Si no, el nihilismo afecta al corazón del ser humano. Y muy brevemente, por lo que ha dicho Javier, antes he evitado una quinta dimensión de la identidad. La introduzco ahora porque sería el descubrimiento de nuestra identidad universal. Descubrir que la conciencia cósmica, la conciencia universal, es parte de nuestra identidad. Para simplificarlo lo había evitado, pero efectivamente llega un momento en que se trasciende la identificación, no que se mate y se tenga que eliminar y diluir y deconstruir el ego, simplemente me desidentifico, descubro mi identidad anímica, pero después descubro mi identidad cósmica universal. Y ahí es donde yo estoy viviendo el único yo de toda la manifestación.
yo soy también ese yo cósmico que tiene una conciencia cósmica en la que están acaeciendo todos los sucesos. Y eso no evita el que esta conciencia cósmica sea el sustrato a la yaviñana, en un sentido distinto del que dice el Yogacara, sea el continente de la conciencia trascendente, inmanente, integral, absoluta, infinita. Muy bien, muy interesante. La pregunta y la respuesta, muy interesante. Estoy encantado con este diálogo y con lo que habéis organizado. Muchas gracias. ¿Quién sufre y quién se libera? En el Advaita Vedanta y en el budismo Mahayana se distingue entre dos puntos de vista, dos perspectivas. Punto de vista relativo y el punto de vista absoluto. El punto de vista relativo es el que tenemos en la vida cotidiana, también lo llaman transactional, es como convencional, punto de vista convencional, relativo. Bien, según el cual pues somos individuos que existimos en el mundo, somos personas y nos relacionamos con otras personas y hacemos cosas y hay valores, valores estéticos, valores éticos, valores de religión religiosos, relaciones interpersonales, hay múltiples entidades y múltiples valores. Este es el punto de vista relativo o convencional. Y desde ese punto de vista relativo hablamos, incluido en ese punto de vista relativo está la idea de que no estamos plenamente satisfechos, nuestra forma de vida es insatisfactoria por ser limitada, es como antropológica, ontológicamente deficiente. Y surge ese anhelo de algo, de una plenitud, de una infinitud. Y entonces una persona empieza a experimentar este anhelo espiritual y recorre un camino espiritual y llega al despertar, a lo que se llama el bodhi en el budismo, y ahí viene el nombre de Buda, el despierto, o a moksha, a la liberación, al conocimiento de la realidad. Y entonces uno se despierta. Y entonces cuando uno se despierta adquiere el punto de vista absoluto, que es que uno percibe que no había nadie que estuviera esclavizado, que en realidad nadie se libera, no había ni esclavitud, ni gozo, ni sufrimiento, ni camino espiritual, ni liberación. Todo eso solo es real desde el punto de vista relativo, convencional, de la existencia ignorante. Entonces, la metáfora tradicional es comparar esto con un sueño. Estamos soñando. Estamos percibiendo cosas que no son absolutamente reales, son relativamente reales. Igual que el sueño. El sueño es real mientras estamos durmiendo. Totalmente real. Pero luego cuando despertamos a la realidad, es decir, según el Vedanta, según el budismo Yogacara, a que en realidad todo es una apariencia de lo absoluto, o desde el punto de vista del budismo Madhyamika o del budismo Theravada, que en realidad no hay un yo que sufra. Es como que hay acción, hay experiencias, pero no hay en realidad un sujeto. Superada esta idea de que hay de yo individual o la idea de la ignorancia, el desconocimiento de que solo existe Brahman, de que solo existe lo absoluto, se produce ese despertar de ese sueño. Entonces, ¿quién sufre y quién se libera? Desde el punto de vista relativo, pues un ser humano que tiene ese anhelo espiritual. Desde el punto de vista absoluto, no hay nadie que sufra ni se libera, no hay esclavitud ni liberación. Eso sería la respuesta de las tradiciones no dualistas, como decías tú, Vicente, pues a secas, sin adjetivos. A mí esta distinción de la Vyavahárika Satya y Paramártica Satya, la verdad relativa y la verdad absoluta, me parece una broma de mal gusto. Porque en realidad no hay una doble verdad, hay una verdad única y un macro error. Entonces queda muy bonito intentar salvar las apariencias y decir que es una verdad relativa,
pero ¿qué verdad relativa? No, no, es un error metafísico producto de la ignorancia metafísica radical, y la broma es que se diga que esto es tan absurdo que todo el esfuerzo humano de millones de años, por no hablar de cósmico, eh, es absolutamente inexistente, innecesario, sin sentido, es un absurdo. Desde mi punto de vista, esta concepción es un absurdo e intelectualmente insostenible. Y sé que es una distinción fundamental tanto en el hinduismo Advaita como en el budismo, pero yo no puedo sostenerla con honestidad intelectual, ¿no? Claro, pero eso no es que se desvalorice la idea del sueño. Mientras estamos en el sueño es realísimo y tenemos que vivir según las leyes del sueño y atenernos a la realidad del sueño. Si yo estoy soñando y digo, ay, si estoy soñando, me tiro por la ventana y me doy un golpe y lo paso, me duele muchísimo en el sueño. O sea, tiene todos los valores humanos, que son relativos todos, tienen su sentido en el sueño. Pero más allá del sueño, bueno, eso se ve en el estado en que se describe al Jivan Mukta, la persona que ha llegado a la liberación en vida, que es lo que creen casi todas las corrientes dentro del hinduismo, que uno puede llegar a este saber estando vivo. La descripción del Jivan Mukta es aquella persona, en todas las escuelas viene a ser muy parecida. O sea que, entre paréntesis, como dije antes, todas estas filosofías y teologías, yo personalmente no les doy casi importancia a estas metafísicas, a las diferencias, porque todas ellas me parece que llevan a la liberación, como el cristianismo, como el sufismo. Todo eso son estas creencias, sistemas de creencias, yo los valoro porque son más o menos útiles para llegar a la santidad o a la perfección espiritual. Pero eso aparte, eso es una idea mía. Pero mientras no hemos llegado a la liberación, es decir, mientras todos, el 99,9%, para nosotros todo eso tiene mucho sentido y buscamos llegar a la trascendencia de la finitud, y esa trascendencia de la finitud no consiste en conseguir nada nuevo, sino en darse cuenta de lo que siempre había estado ahí. Eso es, pero eso, en la práctica, hay claro, es que hay muchos matices. En el Vedanta no dualista hay un principio que dice, hay que practicar la no dualidad, el Bhava Advaita, la meditación, la conciencia no dual, pero no hay que practicar nunca Kriya Advaita, es decir, la no dualidad en la acción. Mientras nos veamos este universo, para nosotros es real. Y entonces hay que comportarse teniendo en cuenta todas las dualidades. La acción tiene que ser siempre dualista, solo cultivar la conciencia no dual. Y después de la liberación ya veremos lo que hacemos. Es que justo os quería preguntar sobre eso, porque ante esta disolución del yo, pues miraba a nivel práctico y social, me preguntaba justo cómo se integra esto con a lo mejor la noción de deberes éticos, ¿no? Porque, o sea, por lo menos en Occidente entendemos muchísimo la ética a raíz de la noción de responsabilidad individual. Entonces, bueno, me interesaba un poquillo cómo se podía fundamentar esa serie de acciones éticas desde esta concepción del yo. Bueno, yo solo insistiría efectivamente, si nos tomamos en serio el que no hay nadie que se libere ni nadie que esté esclavizado, bueno, creo que voy a repetir lo mismo, pero es que me parece tan inconsistente, es decir, porque pierde sentido cualquier acción responsable. Es que no puede haber responsabilidad si no hay un yo. Toda la cuestión del karma se desvanece o vuelve a ser absurdo o diabólico el que, si no he sido yo el responsable, un yo en sentido fuerte de sujeto sustancial autoconsciente, pero qué broma es esta de que una corriente de conciencia con una serie de agregados en constante transformación, ¿qué es esta impersonalidad? Es decir, la ética desde mi punto de vista se desmorona por completo y no podía ser de otra manera porque es parte de la ignorancia, ya que no hay nadie
¿qué sentido tiene ya no la propia liberación, sino la liberación de los demás y aliviar el sufrimiento de los demás? ¿De qué demás? Si no hay otros, si no hay nadie, son procesos energéticos. Esto es lo que me parece insostenible. Claro, esa es la cuestión de la teoría de la doble verdad. Punto de vista relativo es el punto de vista cierto que se basa en la ignorancia, pero es el punto de vista en el que estamos todos, es nuestro punto de vista. Y mientras estemos solo en ese punto de vista, los valores materiales, artha, kama y dharma, es decir, los placeres, la posesión de objetos y también la ética, podemos añadir la estética, diferente, todos los valores humanos rigen perfectamente. Lo que pasa es que no tienen un valor absoluto, tienen un valor relativo, porque lo único que tiene valor absoluto es el despertar. Pero ese tiene un valor absoluto también desde nuestro punto de vista, porque no hay despertar tampoco. Entonces, en la práctica, totalmente para la vida práctica, es como si este mundo, no es como si es que este mundo es real para nosotros. Si es real para nosotros, no podemos hacer la ficción de pensar, claro, si decimos que este mundo no existe, no, eso no se puede decir. Este mundo existe para nosotros. Entonces, mientras para nosotros exista, tenemos que atenernos a sus leyes físicas, morales y de todo tipo. Y lo otro es llegar a percibir que detrás de este mundo lo que hay es una realidad no dual, que es la única que es eterna. O sea, por ejemplo, si yo veo que alguien sufre y le ayudo a levantarse, es una buena acción, eso tiene un valor relativo, surge de mi empatía, de mi compasión, es un valor positivo que todas las tradiciones, jainismo, impersonalistas, jainismo, budismo, Advaita Vedanta, todas dicen que es una buena acción y que es positivo y que hay que hacerlo, y el que no la haga está comportándose mal. Lo que criticas tú, que me parece que está muy bien criticada, eso es en lo que caen muchos maestros del neo-advaita, del no dualismo contemporáneo, que dicen, como en realidad todo es Brahman y yo soy Brahman, puedo hacer lo que quiera. No hay ética. Entonces, claro, eso es totalmente contrario a la tradición. El Advaita Vedanta tradicional lo que dice es que Jnana, el conocimiento, es lo más elevado, lo que hay que cultivar para llegar a la supuesta liberación. Pero para llegar a Jnana hay que estar purificado interiormente, mediante karma y upasana, es decir, mediante servicio desinteresado, mediante el cultivo de virtudes éticas, la acción ética, y mediante prácticas de concentración, como prácticas preliminares que permiten llegar al conocimiento. Por eso es lo que decíamos antes, sí podríamos percibir directamente el Atman o nuestro propio ser, pero para eso hay que estar muy purificado interiormente. Y eso solo se consigue, entre otras cosas, mediante la ética. Es como en el óctuple sendero de Buda. Al final, lo que lleva al despertar es la recta atención, el cultivar la actitud de percibir las cosas con ecuanimidad, como desde fuera, sin engancharse ni rechazarlas. Eso es lo que lleva al despertar. Pero los primeros elementos son, primero, una actitud y unas ideas correctas que hacen que uno entre en camino, y luego viene toda la ética, cultivo de no violencia, decir la verdad, no robar, una vida sexual ética, austeridad. Todo eso son las normas, las 5 normas en las que está de acuerdo todas las tradiciones de la India. Esa es una ética común. Y eso está incluido en el Vedanta Advaita, en el punto de vista relativo, que es el que hay que tener siempre. Y cuando uno llegue a la liberación, ya hablaremos entonces. Pero de hecho, cuando se encuentran dos grandes santos de esos niveles, llega un momento, se sientan y no hablan de nada. Están ahí, ya no tienen nada de qué hablar, porque yo creo que perciben directamente algo que va más allá de las palabras. Bueno, este es el debate fundamental, ¿verdad? Yo terminaría por mi parte volviendo a la cuestión de la liberación, aunque ya lo he insinuado, desde la diferencia fundamental entre la Advaita tradicional y el budismo, incluso en la versión del Bodhisattva, que por su sublime voto moral de no entrar en el nirvana siguiendo
el ejemplo del Buda Siddhartha Gautama, hasta que no entre todo ser sufriente, pero sigue siendo para llevárselo de aquí, de este mundo de ignorancia inexplicable y desvalorizado. Mientras que en mi visión del Jivan Mukta, el Jivan Mukta lo que hace es seguir viniendo aquí para transformar esta realidad y que el carácter divino, átmico, brahmánico, que constituye la esencia de la realidad, se pueda expresar cada vez más en este mundo material. Por tanto, cambia incluso el objetivo último. El objetivo último no es escapar, huir, salir, nadie, absurdo, de este mundo samsárico de sufrimiento, sino que es el colaborar co-creativa y conscientemente, una vez descubierta ya nuestra identidad, todas nuestras identidades más profundas, por eso se ha liberado de toda identificación con lo finito, a partir de ahí sentirse co-creador del propósito del Espíritu Supremo para la manifestación. Ser libre en el cuerpo, ser libre en el samsara, transformándolo. Aquí, Javier, me equivoco si considero que no habría en el fondo mucha discrepancia con tu perspectiva o no sé si en concreto con la perspectiva Vedanta, pero sí desde esa idea de una religiosidad intramundana, esa idea de lo intramundano que te hemos escuchado hablar algunas veces, Javier, o de esa, si no recuerdo mal, autotrascendencia en el mundo. ¿Va por ahí también? O sea, ¿se podría coordinar un poco con lo que dice Vicente? Bueno, es que, claro, ahí estás refiriéndote como a mi filosofía de la religión o mi filosofía, que aunque es fundamentalmente, se basa en ideas indias esenciales, ontológicamente es completamente materialista. Entonces hago una reinterpretación materialista del Advaita Vedanta en mi práctica. O sea, mi tradición, yo soy hinduista y soy tan hinduista que soy el tesorero de la Federación Hindú de España, que eso no se puede ser más hinduista. Soy hinduista y dentro del hinduismo, mi práctica, mi camino espiritual es el Advaita Vedanta. El yoga, el Advaita Vedanta, tal como lo enseña en este momento mi maestra Amma. Pero no, yo personalmente no creo, no acepto las creencias tradicionales metafísicas del hinduismo, porque lo que yo conozco más o menos es este universo material y nada más. Entonces, bueno, esta actitud la tienen, por ejemplo, budistas, el budismo sin creencias, hay autores que van en esa línea. Dentro del cristianismo también en las diferentes teologías cristiana, musulmana, etcétera, hay algunos representantes de esta forma de religiosidad naturalista, sin sobrenaturalismo, sin trascendencia metafísica. Claro, entonces, en este sentido, es una aspiración de crecimiento espiritual, de apertura de conciencia, de llegar gradualmente a experimentar la unidad que hay de fondo en todas las cosas, pero claro, eso no es lo mismo, es muy distinto de lo que propone Vicente, en lo que yo justo estaba apuntando, que hay mucha teología trascendente, muchas creencias que pueden estar justificadas o no, eso, pues, claro, porque cada uno piensa unas cosas u otras, pero que hay mucha creencia en muchas ideas o creencias metafísicas trascendentes que yo eso no las acepto. A mí como decía Sabater, en frase que cito de vez en cuando, la cuestión no es si hay vida después de la muerte, sino si hay vida antes de la muerte. Entonces, yo creo que la religión es para esta vida. Y ya diría, para citar a más gente, una religión fiel a la tierra, una religión post-nietzscheana. Ahora sí que me dejas perplejo ya, Javier, con tu declaración de ontología materialista después de esa encarnizada defensa de una Advaita que no creo que pueda concebirse en ningún caso desde una ontología materialista, pero bienvenidas sean las contradicciones
para aquellos nadies que somos, que no tienen ni que liberarse ni que preocuparse. Ujú. Claro, el esquema, ¿os acordáis el esquema? El yo individual y el resto. Eso es perfectamente conservable desde una ontología materialista, ese esquema. Entonces, lo que yo creo que lo que hacen los budistas sin creencias, entre comillas, y yo, por ejemplo, en el hinduismo, es conservamos ese aspecto de la descripción de la realidad, y lo que hacemos es que intentamos, por la práctica espiritual, llegar a percibir que esta separación entre el yo y el no yo es falsa, que ahí no hay nada sustancial y que hay que disolverlo mediante la práctica espiritual vedántica, diciendo que yo soy el todo. Al decir yo no digo Javier, esto es el yo individual. Yo quiere decir el todo, lo absoluto. O desde el desde el punto de vista budista, diciendo que aquí no hay ningún yo. Aquí está hablando un conjunto de agregados, pero está hablando del universo entero, en realidad, a través de mí y de cada uno de vosotros, claro. Seríamos como miembros de ese organismo enorme que es el universo. Esa es la interpretación, una reinterpretación muy discutible. De hecho, cada vez que digo algo parecido en un congreso hinduista, vamos, casi me excomulgan. Pero no me excomulgan porque soy el tesorero y nadie quiere ser tesorero. Bueno, pero sí sería una forma de evitar la desvalorización, precisamente de la que hablaba Vicente, de no crear una especie de dualidad, trascendencia, inmanencia, ¿no? Y borrar el mundo, sino que, bueno, me parece una forma práctica, o yo lo puedo interpretar así, como una forma práctica de evitar caer en esa huida o esa fuga de lo mundano, ¿no? Que creo que sí que hay un punto al menos de sincronización entre las dos posturas. No sé si queréis añadir algo más, Aurora. La verdad es que nos hemos alargado bastante, pero es que el tema lo pide. No hemos llegado a 105 años, pero... A 105 minutos sí, creo. Justo. Estamos en 100. Bueno, yo solo agradeceros la organización de diálogos así, a Javier también su presencia y su discurso, porque es lo que él dice. Hemos estado muchas veces juntos, hemos hablado, pero no con este detenimiento que nos habéis posibilitado. Así es que gracias a los tres existentes reales. Muchísimas Gracias, gracias, es verdad. Bueno, pues muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Seguiremos dialogando indefinidamente, Vicente y yo, y con vosotros también seguiremos. Los cuatro somos filósofos, estamos caminando hacia la verdad con mayúscula, que quizás sea un punto asintótico que nos alcance, o quizá nos la encontremos a mitad de camino de repente. Bueno, pues nos encontraremos otras veces en este diálogo inacabable. Pues muchísimas gracias. Creo que hoy ha habido algún destello de esa verdad, por lo menos esa. Bueno, una cosa antes de marcharos. ¿Queréis hacer alguna recomendación para nosotros o para los oyentes? No sé, para poder profundizar o no en estas cosas que hemos No hablado. tiene por qué ser una lectura, igual, no sé, algún tipo de práctica o... Bien, tienes la palabra. No sé, yo como introducción general al pensamiento de la India siempre me ha gustado aunque está un poco anticuado, el libro de Helmut von Glasenapp, que se tituló en su primera edición La filosofía de los hindúes, y en la segunda, no me acuerdo cómo se llama, La filosofía de la India o algo así, y me parece que está bien. Ahora se ha publicado hace poco otro muy, muy reciente, que es Filosofía clásica de la India, de Ganeri y otra persona en Herder, y que expone desde un punto de vista, ese es Filosofía India Clásica, los primeros 1000 años. Es un libro que es muy bueno, es parcial, tiene un punto de vista de filosofía analítica que, claro, se fija sobre todo en epistemología, en lógica, en cosas así, y deja lo que para mí son los temas más interesantes. Pero bueno, o sea que es parcial temporalmente y por otra parte en la selección. Pero es muy bueno. Tiene el grave defecto de que cuesta 50 euros, que yo creo que es porque hay que pagar a los traductores. Ya sabéis que los traductores ganan mucho más que los autores de los libros, porque al traductor le pagan tantos 1000 euros
Los otros de los libros, pues mucho menos. Yo terminaría invitando a ese viaje interior de descubrimiento experiencial de nuestras identidades múltiples que son solo una. Más allá de técnicas y prácticas concretas, un bucear en esa profundidad insondable de nuestra conciencia infinita. Precioso, muchísimas gracias a todos y nada, nos vemos próximamente. Muchas gracias. Bastante, muchas gracias. Oh.